Bueno, quisiera que vaya conmigo, por favor. ¿Qué hora es, hermanos? Oh, aquí está. Ok. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Nos vamos a ayudar mucho de los textos en la pantalla, porque va a haber mucho contenido bíblico, de textos bíblicos. Ahora, este libro que usted tiene acá, que usted tiene en su mano, esa Biblia, lo que allí dice de Dios, eso es. Dios es lo que Él ha dejado escrito que es. Dios no es lo que usted y yo pensemos que Él es. Él es lo que Él ha dejado escrito que Él es. Eso no se puede cambiar. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no cambia lo que acá dice. Dios es lo que Él ha dejado escrito de sí mismo que Él es. Entonces, yo quisiera que usted y yo vayamos un momento a conocer a Dios, a conocer qué dice Dios de sí mismo y a conocer un poquito de cómo piensa Dios, de cómo es su corazón. Hay por lo menos 3 atributos o características especiales, muchas, pero yo le voy a mencionar 3. Dios es justo. Significa, la Biblia lo describe, que Él, por ejemplo, no tiene por inocente al culpable. ¿Es justicia eso? ¿Sí? Es justicia eso. Dios no tiene por inocente al culpable. ¿Hay justicia en El Salvador? No, acá se tiene por inocente al culpable, por culpable al inocente. Eso no es justicia. Dios es justo. Él no tendrá por inocente al culpable. Entonces, aunque Hitler mató 6 millones de judíos y otros miles más, Él tendrá justicia. ¿Sí? O sea, habrá justicia sobre Él. Entonces ahora, por eso es que cuando nosotros desconocemos que Dios es justo, por eso es que ahora cualquier loco se mete a un cine, ametralla a un montón de gente y después se pega un tiro en la cabeza porque dice: los mato a todos y estuvo. No, lo siento mucho, Dios es justo y no le tendrá por inocente. Vendrá el día en que todo ser humano estará frente a Dios cara a cara y tendrá que dar cuentas por sus obras. Todos darán cuentas por sus obras. Entonces, Dios es justo, Dios es amor. Lamentablemente es uno de los versículos más mal empleados, porque usted ve ahora en qué bus no dice Dios es amor, ¿verdad que sí? Los mototaxis dice Dios es amor, y es cierto, 100% amor, en esencia es amor, pero hay otra verdad: Dios es fuego consumidor. Como es amor, es fuego consumidor. Dios es celoso. ¿Sabe usted que celoso es uno de los nombres de Dios? Él se llama celoso. Así como Él se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Así como Él tiene otros nombres, Él es celoso. Él se llama celoso. Dios es bueno. Dios es bueno. No hay nadie más bueno que Dios. Dios es bueno. La Biblia dice: nadie diga que es bueno. No hay ninguno bueno, solo Dios. Bueno, ¿sabe qué es bueno? Bueno es que es bondadoso. Él da, Él ama, Él nos ama. Él quiere mostrarnos su bondad. Dios no es un Dios con un bate en la mano, con una barba blanca, como a lo mejor la religión lo pinta. Dios es bueno. ¿Cuántos tienen hijos acá? Papás, mamás. ¿Verdad que no hay nada más lindo que ser bueno con su hijo? ¿Qué siente su hijo cuando usted de la nada llegó con algo? Te lo traje y todavía él se le queda viendo: me he portado mal, pero ¿por qué me lo trajiste? Te trae porque te amo. O sea, porque te amo, ¿verdad? Entonces Dios quiere que usted y yo entendamos que Él nos ama, que Él es bueno. Entonces vamos a ir a la palabra, a conocer a Dios. Como usted no tiene idea, lo vamos a conocer hoy. Como usted no tiene idea, nos va a quedar tan claro qué dice Dios de ciertas cosas, qué dice Dios acerca de cosas que el ser humano hace, de las cuales Él no está de acuerdo y lo ha dejado escrito.
y usted y yo no las conocemos porque no queremos conocerlas, porque no hemos abierto quizás este libro, pero acá están escritas y nos vamos a sorprender. Entonces yo quiero hablarle de una familia de 3 generaciones. Vamos a empezar con un rey. Capítulo 33, versículo 1 en adelante. Dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar en Jerusalén. Dice, y reinó 55 años, perdón, en Jerusalén. Pero hizo lo que. ¿Hizo lo? Ok, comencemos. Si Dios dice que es malo, no es bueno, es malo. Si Dios dice que es negro, no es blanco, es negro. No, pero yo lo veo gris. Tú lo ves gris, pero es negro. Si Dios dijo que es negro, es negro. Si Dios dijo que es blanco, es blanco. Si Dios dice que es malo, es malo. Usted sabía que vivimos en una generación posmoderna, una generación que el posmodernismo no es ni más que la ausencia de verdades absolutas. Todo es relativo. Para usted es pecado, para mí no. Estamos contentos. Eso se llama postmodernismo o relativismo. La Biblia no es un libro relativo, no es la Ilíada ni Don Quijote de la Mancha. La Biblia ¿cómo le digo? Es el escrito, es el manual dejado por Dios con verdades absolutas, perfectas. Perfecta significa que si Él dice que algo es malo, Él sabe por qué dice que es malo. Aunque yo lo analice y le busque el lado y diga que es bueno, Él dice que es malo, es malo. La gente, por lo general, la gente que no lee la Biblia porque cuando la comienza a leer se encuentra no con relativismo, sino con verdades absolutas, donde Dios no pregunta, Dios dice. ¿Me entiende? Porque Él es perfecto. Usted a su hijo no le pregunta cosas que no se las pregunta a usted, pero no lo hace porque usted es malo. Porque imagínense que los papás dijéramos, no, pues sí, el hijo comienza a decir, no papá, pero es que mira, está bueno, que fuera de nuestros hijos. Hay cosas que tiene que, porque yo digo, porque yo sé que es bueno para ti. No te lo compro porque yo sé que no es bueno para ti. Entonces él tiene que entender y confiar en que el papá sabe lo que está haciendo. Dios quiere que usted y yo confiemos en que Él sabe lo que ha dicho. Entonces, hizo lo malo. Entonces, si dice que Él hizo lo malo, es porque este hombre hizo lo malo. Entonces, aquí viene lo interesante. Vamos a ver a qué le llama Dios malo. Y acá en lo que sigue vamos a ver el currículum vitae de Manasés, de este rey. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque, diga conmigo, porque aquí viene la lista de a lo que Dios le llama malo, entre otras cosas. Mire lo que hizo Manasés. Edificó lugares altos, los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a los ¿qué? Baales o dioses. Hizo imágenes de Acera, que era la diosa de todos los dioses para ellos. Adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. ¿Quién es el ejército de los cielos? El ejército de los cielos es cualquier personaje que usted se imagine en los cielos que merece adoración. Llámele como le llame, ángel, arcángel, querubín, serafín, como usted le llame, como está escrito, cualquiera que esté en los cielos que usted crea que merece adoración, a eso es el ejército de los cielos. Manasés adoraba a cualquiera que le dijeran que estaba en el cielo y que había que adorarle. Nadie merece adoración y recibe su adoración excepto Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie. Si usted va a la Biblia, se va a encontrar con imágenes tan claras, con retratos tan claros de cómo Dios nos hablaba, de cómo ángeles se aparecieron a hombres y los hombres caían postrados delante de los ángeles y los ángeles decían, mano, ¿qué estás haciendo? Levántate, a mí no me estés adorando. Adorá a Dios. Los ángeles mismos. Cuando Pablo entraba a una provincia, la gente caía de rodillas. Viene el apóstol Pablo, ¿qué están haciendo ustedes? Levántense, adoren al Señor. Porque nadie merece ni nadie recibe adoración. Nadie que conoce la palabra y la voluntad de Dios recibe adoración.
Y el que reciba adoración se metió en problemas muy grandes, porque ha de conocer al Dios celoso del que habla la Biblia, porque Él no comparte su gloria, porque nadie es capaz de poder manejar, de poder administrar esa gloria, solo Él. Entonces Manasés hizo lo malo por todo esto. 4, edificó también altares, oiga, ¿dónde? En la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Quiero aclararle esto. Hoy usted está aquí en la iglesia del camino, pero al mismo tiempo hay miles, hay millones de cristianos reunidos en diferentes iglesias o templos. Porque es obvio, porque es necesario, porque todos vivimos de punta a punta en el mundo. Antes no, antes había un lugar, la casa de Dios, era un solo templo, ahí se adoraba a Dios. O sea, todo el pueblo de Dios, que en ese caso eran los judíos, adoraban a Dios en la casa de Dios. Quiero que me entienda que era la casa de Dios. Era el lugar donde habitaba la presencia de Dios y donde se manifestaba la presencia de Dios. Allí en ese lugar, este tipo hizo altares a dioses falsos, a dioses ajenos. En la casa de Dios, donde Dios había dicho: en esa casa estará mi nombre. ¿Usted sabe lo que es que Dios dijo que en esa casa estará mi nombre? ¿Usted sabe lo que es Israel? ¿Sabe usted que en Israel los israelitas no tienen nada? La tierra es árida. La tierra es árida, todo es desierto, pero todo da fruto. Usted plante una semilla de guayaba en cualquier desierto y le va a dar un palo de guayaba. ¿Y sabe usted que todo el mundo quiere a Israel y se pelean? ¿Y sabe usted que las guerras y sabe usted que Israel es el reloj de Dios? ¿Usted quiere saber lo que va a pasar? Vea las noticias y ve Israel. Israel es el reloj de Dios. ¿Por qué? Porque ahí puso su nombre. Por eso es codiciado, porque el nombre de Dios está ahí. Yo no conozco, ojalá un día vaya, pero todo el mundo dice lo mismo. Nada, no se siente, en ningún lugar se siente lo que se siente estar en Israel. Y me imagino, el nombre de Él está ahí. Significa que la presencia de Dios habita de una manera manifiesta, tremendo. Imagino que debe ser tremendo. Dice, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. 5, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa. O sea, llenó toda la casa de altares. 6, pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Dice, ¿qué significa esto? Que adoraba al dios Moloc. A Moloc se le adoraba a través de sacrificios humanos. Manasés hacía esto. Este sacrificio consistía en poner al niño vivo, abrir su pecho con un cuchillo y sacar el corazón cuando aún late y presentárselo a Moloc como un sacrificio. Pues Manasés hacía esto. Ahora, haciendo una recapitulación aquí, si dice Dios que, si dice acá que hizo lo malo, entonces significa, hermanos, que reedificar lugares altos de adoración a dioses era bueno o era malo. Contésteme usted. Era malo. Significa entonces que adorar las imágenes de acera era bueno o era malo. Adorar al ejército de los cielos era bueno o era malo. Dice también que pasó sus hijos por fuego. ¿Era bueno o era malo? Ahora vea lo que dice: observaba los tiempos. ¿Esto quiénes lo hacen? Lo hacen los astrólogos. Observaban los tiempos. Entonces, cuando usted ve en Viva la Mañana o en cualquier otro programa que llevan a un brujo para decir y que comienza a decir, no, que aquí en El Salvador se avecina no sé qué, estamos abriendo puertas espirituales como no tiene usted idea, a una cantidad de demonios que toman autoridad y toman propiedad en las naciones. Entonces significa que observar los tiempos es bueno o es malo. Mira lo que dice acá, miraban agüeros. Dice, agüeros era una especie de profetas, pero que profetizaban destrucción. Mire lo que dice, era dado a, esto se va a asustar, adivinaciones. O sea, que le lean la mano, que le lean la planta del pie, que le lean la iris del ojo, y que míreme el dedo, y que míreme el pelo, y que tíreme aquí, que tíreme las cartas. ¿Es bueno o es malo? Según lo que Dios ha dicho. A Dios no le agrada. Luego dice, consultaba divinos, ¿verdad? Y encantadores. O sea, mire, fíjese, comadre, que voy a ir ahí donde las niñas no sé qué, que dicen que ella todo le dice a uno, ¿verdad? A Dios le parece
malo. Y si quiere más evidencia, luego dice, se excedió en hacer lo que malo ante los ojos de Jehová. Ajá, ¿y qué le pasó a Jehová? Se enojó. Entonces veamos aquí un retrato de lo que Dios está diciendo. Dios nos deja claro, todo esto a Él le desagrada. Todo esto, aunque Walter Mercado haga todas las señas que quiera, a Dios le desagrada, y para Dios es abominación quien practica todas estas cosas. 7. Además de eso, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. O sea, en ese templo, que era un templo santo, Él lo profanó y puso sus estatuas en ese lugar. Versículo 9. Además, Manasés dice, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Oiga, qué interesante esto. A mí me llama mucho la atención esa palabra. Hizo extraviarse para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces, la adivinación, que los agüeros, que los magos, que la adoración a los otros dioses, etc. ¿Qué es lo que hace eso en el ser humano? Nos hace extraviarnos. Más claro no se puede. Yo le estoy leyendo nada más un ejemplo de todas las veces que Dios tuvo que lidiar con esto y hablar claro al pueblo. Claro al pueblo. Ahora, mire, ¿qué dice la Biblia también de todas estas cosas? O sea, fíjese bien, Manasés hizo todo esto, pero Manasés había obviado una verdad que él conocía. Vea lo que dice Deuteronomio 8 del versículo 9 al 13. Deuteronomio 8 del 9 al 13. Deuteronomio 8, no, hermano, perdón, yo se lo he dado mal. Es 18, hermano, perdón. Deuteronomio 18, hermano, del 9 al 13. Mire, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, esto se lo estaba diciendo Dios al pueblo de Israel, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Vea del 10 en adelante esta lista de indicaciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo por fuego. ¿Hacía esto Manasés o no lo hacía? Sí. Oiga, dice, ni quien practique adivinación. ¿Lo hacía Manasés? Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Lo hacía Manasés? Ni encantador, ni adivino, ni mago. ¿Lo hacía Manasés? O sea, Manasés conocía que Dios ya había dejado estipulado que todas estas cosas eran abominación para Dios, pero él las hacía. Una cosa es que nosotros creamos que está bien y otra cosa es que esté bien. El problema es que la mayoría de la gente piensa que está bien y quiere creer que está bien, pero ya está escrito probablemente que no está bien. Ahora, luego dice, ni quien consulte a quienes. Ajá. Hoy hay películas, hermano. Yo le decía a mi esposo, increíble. Es increíble. Yo un día de esto estaba viendo los trailers de nuevas películas del 2016. Es increíble. Porque ahora no es El Exorcista de hace 15 años, hermano. Que ahora dan risa esas películas, ¿verdad? Hoy dan risa, dan. Ya el monstruo que sale risa da, ¿verdad? Pero hay películas hoy que tienen una influencia espiritual tan real, donde hay cosas que ya los efectos cinematográficos, el guionista que hizo esa película lo ha hecho bajo una influencia espiritual de maldad tan obvia que se acerca tanto a lo que es el mundo de las tinieblas, Satanás y sus demonios. Hay una película que se llama Ouija, ¿verdad? Que ahora enseña a la gente a cómo hacerlo, cómo jugar Ouija. Lo más chistoso es que le decimos jugar Ouija, porque Satanás ha hecho creer al mundo que es un juego. Satanás no juega.
Satanás no juega. Si sabe cuál es el problema de nosotros, que nosotros pensamos que él está jugando. Satanás está más en serio de lo que usted se imagina. Entonces, no consultarás a los muertos. Hoy sería, no jugarás ouija, no vas a consultar a los muertos, porque el muerto está muerto. Él está esperando nada más que suene la trompeta para que los muertos en Cristo resucitemos primero, y luego los que hayan quedado se van a unir con el Señor, ¿verdad? Pero también los que estaban esperando condenación se van a levantar para presentarse delante de Dios, porque dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Puso eternidad porque para Dios no son suficientes 80 años que usted y yo vamos a vivir. ¿Me entiende? Entonces Dios necesita la eternidad para poder usted y yo presentarnos delante de Él, y Él preguntarnos por cada tilde que dijimos en nuestra vida. Tendremos que dar cuentas. ¿Por qué? ¿Porque Él es malo? No, porque Él es justo. No consultarás ni quien consulte a los muertos. Hay un programa hoy en el canal I de un medium que va donde los famosos de Hollywood y les ayuda a hablar con sus seres queridos que ya murieron. ¿Usted cree que es mentira? No, no es mentira. ¿Usted cree que es mentira? No, no es mentira. Él tiene el don de hacerlo, pero no dado por Dios. Entonces, si alguien dice, no, pero es que eso es mentira, no, es que el peor error que usted puede cometer es pensar que es mentira. Es verdad. O sea, si su hijo le llega diciendo que fíjate, mamá, que cuando movieron el vasito se movió solo y la cortina y no sé qué, sí, es verdad. ¿Usted cree que Satanás no puede mover una cortina? ¿Usted cree que Satanás no puede hacer que la abuelita aparezca de que murió hace 80 años? Aparece la abuelita con una taza de café y un pedazo de semita en la mano, hermano. Sí. Porque Satanás se viste como ángel de luz. ¿Quieres saber algo de Satanás? La Biblia dice que es el príncipe de este siglo. Se le ha dado poder sobre las naciones. O sea, porque pensamos nosotros de que hablar del diablo es como, ay, le voy a dar gloria al diablo. Yo no estoy glorificando al diablo, pero usted sabía de que un equipo, para poder ganarle al otro equipo, tiene que saber cómo juega el otro equipo y conocer sus estrategias para poder resistirle. Entonces vivimos todo el tiempo huyendo del diablo, huyendo del diablo. Al diablo, hermano, al diablo no se le huye a la tentación. ¿Me entiende? Entonces la Biblia por eso dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No, nosotros le resistimos a la tentación. Entonces, por los muchachos se meten solos ahí a la casa, están en el sofá, ¿verdad? Y comienzan los abrazos y toda la cosa, y no está la señora, ¿verdad? Y entonces cuando la sangre está a 1000 por hora, dicen, no, te resisto en el nombre de Jesús, y con la chamaca ahí encima, hermano. Y al ratito viene que no la pudo resistir y tiene 2 meses de embarazo. Porque trató de resistir al pecado se le huye, no se le resiste. Al diablo se le resiste. ¿Me entiende? Al diablo no se le huye, se le resiste. Pero al pecado se le huye. Entonces no esté diciendo usted que, hermano, voy a ir a predicar ahí al bar donde yo llegaba. Mire, ya va a ver que en el nombre de Jesús, man, siento el olor así de las pilsener que me llega hasta aquí adentro, pero ya va a ver, yo resisto en el nombre de Jesús, hermano. La regó, hermano. Al rato va a venir aquí, pastor, aleluya, Dios le bendiga, ¿verdad? Porque lo hacemos al revés. A la tentación salgámosle huyendo. ¿Me entiende, hermano, lo que le digo? Salgamos corriendo, pero entonces veamos lo que sigue. Estamos en Deuteronomio. Sí, dice: ni agorero ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera, sea quien sea, que hace estas cosas. Diga conmigo, que claro está, diga. ¿Verdad que sí? Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Pero vea esto: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti, diga conmigo, a mí, no te ha permitido esto Jehová. Ahora, eso era Manasés. Pero Manasés tuvo un hijo. Vea lo que dice el versículo 9.
Perdón, no. Sí, versículo 9 dice que hizo extraviarse a Judá a los moradores de Jerusalén, etc. Vea lo que dice el versículo 25. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey. Perdón, hermano, perdón, que yo me perdí. Perdón, no. Manasés tuvo hijos, y entre esos hijos pues había otro, versículo 20 era, perdóneme. 20. Y durmió Manasés, significa murió Manasés, con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar, ¿quién? Amón. Estamos en 2 de Crónicas 33:20. Y murió en su lugar, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Entonces muere Manasés. Cuando Manasés muere, queda de rey su hijo Amón. Ahora, vea lo que dice luego, 21. De 21 años, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y 2 años reinó, o sea, no le duró mucho, 2 años reinó. Muere Manasés y su hijo Amón queda reinando. Reinó 2 años en Jerusalén, 22, tristes palabras como comienza el 22. Pero vea lo que dice. E hizo lo que, ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su qué. No hay nada más triste que le pueda suceder a un papá, que se diga luego el fulanito igualito al papá. Ahora vamos a ver cuál fue la herencia que Manasés le dejó a sus hijos, y qué es lo que Dios pensaba de la herencia que le deja a sus hijos, y qué es lo que Dios quiere que usted y yo como padres le dejemos de herencia a nuestros hijos, y lo que Dios no quiere que le dejemos de herencia a nuestros hijos. Dice acá, hizo lo malo, pero vea por qué. Porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había. Entonces, que sus hijos hagan lo mismo que usted hizo, que sus hijos adoren a todo el montón de dioses que usted tuvo, ¿es bueno o es malo delante de Dios? Fíjese bien que Dios lo deja claro. Por eso hizo lo malo, porque le sirvió a todo. Aquí me voy a morir y mis hijos aquí se van a morir también. Muérase usted ahí, pero tenga cuidado con la herencia que le va a dejar a sus hijos. Es que no, es que aquí te vas a morir y aquí te vas a morir. No tiene idea en el lío que se está metiendo. Y Dios va a demandar la sangre de los hijos a los padres. Hermano, Dios va a demandar la sangre de los hijos a los padres. Vea lo que dice el versículo 24. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. O sea, Amón cayó tan mal que lo mataron. 2 años. Lo mataron en su casa. Como decir, en la casa presidencial, en el palacio del rey, se le metieron una especie de golpe de estado y matan a Amón. Entonces, qué triste. Ya hablamos de Manasés, hizo lo malo, pero ahora su hijo hizo lo malo. Porque los padres tenemos el poder, hermano, tenemos el potencial de heredarle a nuestros hijos lo que nosotros seamos. Y no hay nada más importante, y por lo que usted y yo debemos de estar pendientes y preocuparnos, de que el día que Dios a nosotros nos pida cuentas por nuestros hijos, Dios esté contento por lo que hicimos. Porque dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Él va a pedirnos cuentas por nuestros hijos a nosotros. Ahora, vea lo que dice el capítulo 34, versículo 1 y 2. De 8 años era Josías. O sea, este era nieto de Manasés, ¿verdad? Hijo de Amón. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo que, lo recto. Póngale atención a este versículo. Quiero aclararle algo antes que lo olvide. Estoy comenzando con el final. Todo lo que le estoy diciendo ahorita es el final del mensaje. Voy a terminar con el principio. ¿Ok? Yo sé que no me entiende, pero ya va a ver que sí. Al final no se preocupe que va a entender. Entonces dice, póngale atención a las palabras de este versículo. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, ¿su qué? Póngale atención a lo que dice. Sin apartarse ni a derecha ni a
izquierda. O sea, ahora queda queda Josías, perdón, como heredero del trono. Ahora, hablemos un poco de Josías. 8 años tenía. Claro, en ese tiempo era así. El niño, que fuera un niño, era heredero al trono. O sea, él estaba con la corona de rey, con todos los edictos políticos, con el carrito jugando a este lado, ¿verdad? Era el rey, sí. 8 años tenía. Pero Josías, cuando tomó el trono, el pueblo de Israel tenía, hermano, 57 años de desobediencia desde que Manasés tomó el trono. De Manasés a Amón hay 57 años de reinado. 57 años en el que Israel era un pueblo idólatra, porque en eso lo convirtió Manasés. O sea, el cuerpo diplomático de Manasés era un montón de brujos con una culebra en la mano, con un escorpión, que andaban echando incienso por todos lados. El cuerpo diplomático de ellos era así. Esto era una cuestión de brujos y hechiceros. Y ahí Josías queda de rey. No lo dice la Biblia, pero probablemente Josías vio cuando mataron a su papá, porque era un niño, y dice que se le metieron a la casa y lo mataron. Probablemente vio. En ese contexto Josías toma el trono. Y cuando él lo toma, imagínense cuál era el cuerpo diplomático que ahora quería adoctrinar a Josías en lo que hacía su papá y en lo que hacía su abuelo. Quiero que se pongan los zapatos de este niño. ¿Me entiende? Ok, eso estaba pasando con Josías. Pero hay 5 hazañas que hizo este niño. 5 hazañas. 5 cosas sorprendentes que él hizo. Vamos a ver, vea lo que sucedió primero, versículo 3. A los 8 años de su reinado, o sea, ¿cuántos tenía de edad? 16 años, siendo aún un muchacho. Primero, vea lo que dice: comenzó a buscar al Dios de David. Ahora, ¿a quién adoraba David? ¿Adoraba a Baal, a Acera, a Moloc, a Milcom o algún otro dios? David adoraba al Dios de los ejércitos, al único y soberano Dios. Me llama la atención algo. Lo primero que hizo Josías fue esto, mire: comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Lo primero que sucede cuando alguien tiene un encuentro con Dios y le permite a Dios obrar en su vida, es que Dios lo primero que va a hacer es limpiar. Comenzó a buscar, dice. Comenzó a buscar. Lo primero que Josías hizo fue comenzar a buscar al Dios verdadero. Qué curioso, a diferencia de su papá y de su abuelo, comenzó a buscar al Dios verdadero desde jovencito. 16 años tenía y estaba buscando a Dios. Muchachos que están acá, si hay algún jovencito que había venido y no ha experimentado este encuentro con Dios, estás en el mejor momento en tu vida para buscar a Dios, para que tu juventud Dios la exprima para Él, y vas a ser bendecido como tú no tienes idea. Lo primero que hizo fue buscar al verdadero Dios. Usted debe entender que usted no va a encontrar respuestas en nadie más. El único y verdadero Dios Él es el que tiene la respuesta. Por eso es que Dios dijo muy claro: clámame a mí y el Papa te responderá. No se me ofenda, pero yo le voy a hablar claro. Clámame a mí y la Virgen María te va a contestar. Clámame a mí y San Pedro te va a contestar. Clámame a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Nunca, jamás va a encontrar usted en la Biblia a Dios darle el crédito a alguien más. El crédito es suyo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y nadie más resucitó de los muertos al tercer día. Todos están sepultados, excepto Jesucristo. Jamás lo va a encontrar. Siempre va a encontrar usted a Dios tomar y dejarnos claro: soy yo, el único y verdadero Dios. Dejarnos claro lo que Él piensa acerca de esto, de la idolatría, de hacernos dioses ajenos. Usted sabe cuál era el pleito de Dios con el pueblo de Israel. El eterno pleito era la idolatría. Por eso Egipto en la Biblia representa eso, la idolatría y el pecado, porque era un pueblo idólatra, extremadamente idólatra. Los griegos con sus dioses, el eterno pleito de Dios: hay un solo Dios, soy yo.
Por eso es que en el Antiguo Testamento encontramos las cosas tan postentosas que Dios hizo, dejando claro al pueblo. No eran ganas, no era por él alucinar a nadie, aunque en parte sí, para que nos quedara claro que él era Dios. Por eso a Elías Dios lo llevó a enfrentarse a 850 profetas de Baal y de Acera, sacerdotes que le rendían culto a Baal y a Acera. Y Elías llega donde ellos y les dijo: vamos a ver, miren, aquí vamos a poner las cosas claras. Oiga bien este espectáculo público. 850 tipos con una culebra en la mano y con sus libros negros y la Biblia negra y tantos volados que usaban. Y Elías llegó y no anduvo con tanta vuelta. Miren, ¿saben qué? Vamos a una cosa. Aquí vamos a hacer algo. Tráiganme 2 bueyes. Y agarren ustedes también. Vamos a hacer un holocausto donde descienda fuego. Ese es Dios. ¿Y sabe qué hicieron los profetas de Acera y de Baal? Comenzaron a tomar lancetas y se comenzaron a pegar en la espalda, como se hace hoy. No se me ofenda, pero caminar de rodillas 40 cuadras para llegar y después irse para el puerto de la Libertad a chupar no le va a servir de nada. Se comenzaron a dar con lancetas y a pegarse y a darle vueltas a todo lugar, a pedirle a Baal. El día entero estuvieron en eso. Cuando Elías se aburrió, dijo: ¿qué pasó? Ya se durmió. Y Elías se comenzó a burlar de ellos. Y entonces ahora viene el turno de él. Tráigame 2 bueyes, tráigame agua, piedras. Hizo un altar de piedras, mató al buey, lo puso en el altar y dijo: ahora échenle agua, para que no me vayan a decir que yo andaba con un fosforito, échenle agua. Y le echaron agua. No, más, hasta que se hizo un charco que dice que aún la zanja de alrededor se llenó de agua. Y entonces Elías ahora, yo creo que usted se imagina el espectáculo, hermano. Esto fue impresionante, público, toda la gente viéndolo, esperando que iba a ser el ridículo. Y entonces Elías ahora dice: este es el momento para que tú le demuestres a los hombres que tú eres el verdadero Dios. No había terminado de hablar cuando del cielo descendió fuego que consumió el holocausto, carbonizó las piedras, se chupó el agua que había en la zanja. Y en ese momento todo el pueblo que estaba alrededor, el montón de idólatras, caen de rodillas, entendiendo que había un solo Dios. No hay 2, no hay 3. Un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dios no le dio autoridad a nadie más, solo la tiene Jesús, solo la tiene Él. Lo primero que Dios nos llama es a buscarle a Él. A Él. Hay mucha gente con corazón sincero, pero con la información equivocada. Porque Dios dice: si me buscaras a mí como buscas a María. Quiero aclararle esto, porque se pone así el ambiente bien tenso cuando mencionamos a María. María no es la madre de Dios. Ella fue la mamá en carne de Jesús. Jesús en carne fue 100% hombre. Significa que comía y tenía necesidades fisiológicas como usted y yo, le dolía, pero a la vez era 100% Dios. ¿Cómo se llama eso? Un misterio. Hasta Pablo lo llama, así que no invente tratando de aclararlo, porque si Pablo no pudo, ahí quedémonos, hermano. Si no hay con camisa de fuerza, nos van a llevar al hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Eso se llama unión hipostática, la unión de 100% hombre, 100% Dios. Para que el Padre, para que el Dios del universo pudiera nacer en un hombre, se necesitaba un útero, porque Dios quiso que así fuera. Si Dios hubiera querido aparecer en un gran trono, caballo o un carro de fuego delante de toda la humanidad, lo hubiera hecho. No quiso. Quiso que naciera del útero de una mujer para que usted y yo nos identificásemos con Él y para Él identificarse con nosotros. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Este ejemplo le va a parecer bien ridículo quizá, pero sí me gusta. Es como que usted está viendo que aquí, por ejemplo, usted está quemando basura. Entonces aquí hay fuego, pero de repente ve usted que aquí viene un desfile de hormigas, todas con la comidita agarradita, y viene el montón directo al fuego. Y usted dice: ¿cómo hace usted para decirles? Vea, y usted les pone una cosa, se dan la vuelta y vuelven a agarrar recto para el fuego. Y les pone otra cosa y dan la vuelta y vuelven a agarrar. Al fin usted dice: no, la única forma es que yo me convierta en hormiga. Y no es porque ya vi la película Ant-Man, ¿verdad? En el culto anterior hablamos de Iron Man, hoy es Ant-Man.
Entonces me convierto en hormiga y ya siendo hormiga hablo como hormiga y les digo a las hormigas: vamos mal, ahí hay fuego, vamos de regreso. Y me van a entender. Dios hizo lo mismo. Dios dijo: yo me quiero identificar con mi creación, así que me voy a hacer hombre, pero no dejo de ser Dios, porque tengo la facultad y el poder de hacerme hombre. Entonces, para que me vean y se identifiquen conmigo, voy a buscar a una mujer con grandes características, con grandes virtudes, y naceré por ella como nació cualquier hombre. Eso era María, el canal bendito, privilegiado, por el cual Dios quiso aparecer como un hombre en nuestra humanidad. Pero si usted busca qué dice Dios de sí mismo, dice: yo soy el alfa y la omega. Esas son la A y la Z del alfabeto hebreo, griego. El primero y el último significa: no hay antes de él ni hay después de él. ¿Cuál es su antes? Su mamá y su papá. Dios no lo tiene. Entonces nos hemos hecho lío con esas cosas, porque Satanás lo único que quiere que usted debe entender algo. A nosotros los cristianos evangélicos se nos ha hecho ver como que somos los que odiamos a María. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Pero sí debemos entender que nosotros hemos entendido que simplemente fue un canal para que naciera Jesús. Voy a cerrar el capítulo, el paréntesis, con esto. A Jesús lo llegaron a buscar, tenía 12 años de edad, y habían viajado 3 días a pie con su familia, con su papá y su mamá. A los 3 días de viaje se dieron cuenta que Jesús no iba ahí. Era porque iba un gentío en esa caravana, y de repente, ¿y el niño? Y no lo hallaron, y comienzan a caminar otros 3 días para llegar otra vez de donde venían. Y cuando llegan, Jesús estaba en medio de los levitas, los fariseos, los meros de la teología. Y Jesús está ahí con la pierna cruzada, hablando teología bien profunda. Cuando él está disertando y todos los teólogos con la boca abierta, llega alguien y le dice: te busca tu mamá y tu papá. ¿Quién? Tu mamá y tu papá. ¿Está listo para lo que le voy a decir? Está escrito, no lo digo yo. Y Jesús le dice: ¿quién es mi mamá y mi papá? Mi padre y madre, dice Jesús: mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad del Padre. En ese momento Jesús estaba haciendo una división tan pero tan clara, como quien dice: ellos pueden y tienen injerencia sobre mí desde la parte humana, pero esto que estoy haciendo ahorita son mis negocios divinos, y para eso he venido acá. Jesús no salió corriendo y dice eso. Quiero decir algo. Yo me imagino al hijo más obediente, sujeto, sumiso. Era hijo ejemplo. Pero hubo un momento en el que tuvo que dejar claro a María: hasta acá llegaste. Cuando él fue a la cruz, tuvo que dejar claro: hasta acá. Esto ya no lo entiendes, mamá. De acá para acá hay una línea entre tú y yo, y de acá para allá es diferente. Porque cumpliste con tu papel de ser un canal para que el Padre viniera a la tierra como hombre. Pero acá termina, se abre una línea. De acá para allá tú te postras ante mí, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Y ella lo hizo con todo orgullo. Y cuando Él resucitó, ella se postró delante de su hijo, no, su Señor. Es muy sencillo. Voy a seguir, que lo veo bien serios. Versículo 3. Primero dice que comenzó a buscar a David, al Dios verdadero. Luego mire lo que dice: y a los 12 años, o sea, tenía unos 25 años de edad más o menos, dice, comenzó a limpiar. Diga conmigo: limpiar. A Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Primera hazaña que hizo Josías fue comenzar a buscar al Dios verdadero. Segundo, dice, comenzó a limpiar.
¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo buscamos al Dios verdadero, hay una especie de efecto de rebote. Yo lo busco a Él y viene hacia mí, viene algo, viene una necesidad de limpiarme. Por eso es que de repente el que era borracho ya no lo es, porque buscó al Dios verdadero y hubo un efecto de rebote en él que le hizo entender que no más, no puedo ser más un alcohólico. Me arrepiento, no quiero ser un alcohólico. Y entonces Dios con su poder hace el milagro de limpiarlo. Aquí tiene usted a un testigo que fue alcohólico 10 años. El día que recibí al Señor Jesús en la oficina del pastor Oscar García, estaba en esa oficina, recibí a Cristo con mi pelo largo, con deseo de encontrar a mi papá para pegarle 5 balazos en la cabeza. Ese día que fui salvo, nunca más una gota de alcohol hasta hoy, 16 años. Pregúnteme qué hice, no hice nada. Dios simplemente lo encontré a Él y entonces Dios me vino a mí a limpiarme. Porque cuando buscamos al Dios verdadero, Dios primero nos limpia. Dios nos limpia. Segundo de Reyes 23:5 dice, siempre hablando de Josías, pero en el libro de Reyes: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén. Oiga esto. Y asimismo, aquí vienen otras referencias, a los que quemaban incienso a Baal, a los que quemaban incienso al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. ¿Verdad que Dios habla bien claro? Dios habla bien claro. Así que si sus hijos están que los caballeros del zodíaco, entiendan lo que están viendo. Son cosas que vienen influenciadas con ya pecados y cosas que Dios dejó claramente estipuladas. Y no soy un loco, le estoy hablando cosas que son reales, hermano. ¿Quiénes de ustedes fueron? Mi hijo, yo lo llevé a ver, que en español le pusieron intensamente, Inside Out se llama la película. ¿Alguien fue? Yo llevé a mi hijo a verla, ¿sí? Linda, ¿verdad? Yo lloré. Yo soy llorón. ¿Alguien ya vio Rapunzel? Yo lloro siempre que lo veo. Fui a ver Dinosaurio con mi hijo a llorar. Yo le digo a mi esposa, qué lío. Cuando está terminando la película Rapunzel, que se encuentra con sus papás, ya en esa parte yo le digo y me levanto para la cocina. Y a mi esposa se va detrás de mí y me va a ver así. Si sus hijos no han visto esa película Inside Out o Intensamente, la película es linda, pero ya salió la 2. Dice que usted como papá vaya a YouTube y ponga el trailer de Intensamente y se va a asustar. Es una morbosidad sexual. Después de la película tan bonita que fue, ahora es una morbosidad sexual. Tenga cuidado, y no vaya a llevar a sus hijos a ver eso. Vaya a YouTube y ve el trailer, se va a asustar. Hasta las Kardashian salen en esa película. Vaya y se va a asustar. Perdón a quienes los decepcioné. Estamos claros, hermanos. Primero, buscar a Dios. Segundo, Dios nos va a limpiar. Vea lo que dice el versículo 8. Versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasía, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Mira, aquí esto es un poco extenso el texto, pero yo solo se lo voy a explicar así rapidito. Yo le mencioné al principio que había una casa de adoración donde se buscaba a Dios. Y ahí Manasés llenó de imágenes, de altares, habían orgías sexuales, era increíble. Después de que Josías comienza a buscar a Dios, después de que Josías limpió la ciudad, porque hermano, usted debe entender algo, nosotros solo lo leemos así superficialmente, pero esto fue tremendo lo que pasó. Perdóneme que lo haga retroceder, vaya al versículo 4. Bueno, en el 3 dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Vea lo que hizo. Versículo 4. Y derribaron delante de él a los altares de los Baales. Oiga esto, hermano. Hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas. Las desmenuzó, las esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. 7. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido
todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hoy quiero que me escuche, porque esto nosotros lo leemos, pero usted se imagina lo que fue. El nuevo rey ahora llamó a un equipo, me imagino, de soldados con armas, con herramientas pesadas para quebrar, para destruir altares e ídolos por toda la nación. Usted se imagina lo que fue eso. Esto fue una especie de, yo me imagino al país en contra del rey. Llegaban, era algo agresivo, fue algo violento, fue crudo. Josías llegaba y decía: todo esto hagámoslo pedazos. Y llegaban con almádanas a partir todo. Me imagino a los brujos gritándoles maldiciones, con serpientes y diciendo hechizos contra el rey para que el rey se muriera, para que tuviera enfermedades. Pero ya Dios le había dicho que tenía que limpiar la nación. Y ahora Josías llega violentamente a quebrar todo, a romper todo. Suena bonito, hermano. En mi tiempo, si hago eso, me llevan preso y salgo en Cuatrovisión y me llaman allá al Vaticano y me meten preso por vida y me dan pena de muerte quizás. Dicho sea de paso, aquí hay una pregunta para nosotros los hijos de Dios: ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer nosotros? Eso fue en ese tiempo, pero ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos a decir: yo pago el precio de esto? No sé si le conté hace poco, conozco a una jovencita, conocemos a esa familia, ella es militar y ya se graduó de la escuela militar, ahora es teniente y ya graduada, recién graduada, iba a haber una fiesta en el cuartel donde está destacada. Los militares toman bastante y ella está solita ahí y de repente llega un coronel y le dijo el apellido fulana. Ella se cuadró y le dijo: a mí me han dicho que usted es evangélica. Y ella dijo: sí, mi coronel. Ok, le dijo: vamos a ver. Agarró un vasito, lo llenó de vodka y le dijo: si usted no se lo toma, se va de baja hoy. No sé si me está entendiendo. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Lo que Josías hizo fue tremendo. Ella lo tomó en el nombre de Jesús, dijo, y se lo tomó. Ahí está en su carrera, pero no tuvo la solidez para quedar bien delante de su Dios, mas sí delante de su coronel. Usted dirá: hermano, pero es que es una tontería, ¿cómo lo iba a hacer? No sé por qué Dios lo permitió. No sé si al tomárselo el coronel le iba a dar un premio. Para el coronel ella fue una cobarde. No sé si el coronel le hubiera dicho después: wow, así se hace. No sé si el coronel era cristiano y ella no entendió. Lo que Josías hizo es tremendo. Estamos en el versículo, casi termino, hermanos, 7 creo, ¿verdad? Sí. Entonces, después de que limpió toda la ciudad, la nación, ahora viene otra cosa. El templo estaba sucio, lleno de sangre de animales apestosos, donde habían habido orgías sexuales, apestaba. Ahora Dios le dice a Josías: ahora restaura el templo. ¿Sabe qué simbolizaba el templo para un judío? Adoración, su comunión con Dios, su adoración. Ahora Dios viene y le dice a Josías: Josías, ya me conociste a mí, tu Dios verdadero. Yo te he limpiado, tú has limpiado de pecado a la nación. Ahora restaura la adoración de mi pueblo. La tercera hazaña que hizo Josías fue restaurar la adoración del templo. Ahora escúcheme bien, Dios quiere que usted y yo le adoremos a Él. Nuestra adoración hacia Dios nos hace crecer a nosotros. Es una química extraña. Yo lo adoro a Él y yo crezco. Es extraño. Dios no me pide adoración porque quiere tener esclavos de rodillas. No, cuando yo lo adoro es que yo me conecto con mi origen. Él es mi origen. ¿Me entiende? Él es mi origen. La Biblia dice que yo estaba en Él. Dice, ¿sabe usted cuál es la palabra más profunda para muchos teólogos en toda la Biblia? Tiene 2 letras: en. Cuando la Biblia dice que estábamos en Cristo, explíquelo. Antes de la fundación del mundo, explíquelo.
En, ¿sabe qué es en? Dentro de. Eso significaría que ya cuando el Padre creó todo, nosotros ya estábamos en, ya existíamos en Él. Wow. Por eso dice la Biblia que Él nos llamó. Por eso le dijo a Isaías: yo te di por profeta a las naciones antes de la fundación del mundo. Ya eras profeta, man. No sé si me entiende. Yo oro por mis hijos. Yo le digo: Señor, que sean lo que tú quieres. Si Él quiere ser doctor, qué bien. Pero si tú lo quieres llamar, más yo estoy haciendo una oración que no tiene mucho sentido, porque Dios ya dijo, ya es, y ya está hecho lo que Dios va a hacer con él. ¿Me entiende? Pero eso significa también que cuando Dios dejó su gloria para hacerse hombre también, yo estaba en él cuando él nació del útero de una mujer. Y cuando Jesús estaba en la tierra creciendo y teniendo gracia para con los hombres, yo estaba en él. No sé cómo. Y cuando Jesús ya comenzó su ministerio y sanaba a los leprosos, resucitaba a los muertos, yo estaba en él. Y cuando Jesús fue a la cruz, yo estaba en él. Por eso dice la Biblia que él llevó todas mis enfermedades en la cruz y que en su llaga nosotros fuimos curados. Estábamos en él. Es inexplicable quizá. Por eso es que Dios quiere que le adoremos a Él, porque somos de Él, venimos de Él, no somos extraños. Y Él tampoco quiere ser un extraño para nosotros. Es que lo que no hemos entendido, que esta es una cuestión de comunión. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios nos ama. Yo este martes voy para San Miguel. Voy a estar 7 días en Oriente. Regreso hasta el próximo martes. 7 días no voy a ver a mis hijos. Y hay veces que paso 2 días y es tremendo. Usted lo sabe que es papá, ¿verdad? Yo quiero tener comunión con mi hijo. Yo quiero que él esté conmigo. Dios quiere que usted esté con él. Quiere tener comunión con usted. A Dios no le asustan los ídolos, le dan risa los ídolos. Lea Isaías. Dios dice: ¿a dónde están tus dioses? ¿Dónde están? ¿A dónde está el poderoso? ¿A dónde está? No conozco ninguno, dice Dios. ¿A dónde están? Se mofa. Él se mofa como Elías se mofó de los sacerdotes que adoraban a Baal. Entonces restauró la adoración. Vea lo que dice el capítulo 34, versículo 14. Capítulo 34, versículo 14. Acá solamente le leo la referencia y le explico. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Vea lo que dice el versículo 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Versículo 23. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me ha dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. 26. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, ese rey de Judá es Josías. Dice: así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto leíste las palabras de este libro y tu corazón, oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante del Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Escúcheme, hermano, esto se lo voy a explicar así rápido. A Josías se le habían acercado ciertos sacerdotes, ahí los leyó usted: Hilcías, Micaía y un montón, que eran un remanente probablemente de ancianos
que habían quedado, que eran los que se habían guardado de Manasés, Amón y toda la adoración, eran fieles a Dios. Estos se le habían pegado a Josías, eran el equipo de Josías. Escuche bien. Cuando Josías manda a restaurar el templo, ellos fueron al templo. El templo tenía una bóveda que se llamaba la bóveda del tesoro. Era donde estaba lo que la gente llevaba, las ofrendas. Había oro, había riquezas, joyas, habían riquezas ahí. Entonces Manasés había dejado todo tirado. Entonces ellos llegan a restaurar, significa hacer una evaluación, un evalúo del edificio y a decir, bueno, esto va a salir caro, vamos a necesitar contratar esto. Y empiezan a medir cuántos ingenieros, arquitectos, albañiles, todo lo que van a necesitar para la construcción. Pero ahora viene la pregunta, vamos a buscar la plata. Van a la bóveda y ahí está el tesoro que se va a usar para todos los gastos. Cuando ellos andan buscando el dinero, se encuentran con un libro, se encuentran con un rollo. Y entonces uno de ellos lo toma, el rollo, y dice, hey, mira esto, es la ley de Jehová. En otras palabras, es la Biblia. Wow. ¿Sabe cuánto tiempo tenía ese libro de estar encerrado? 57 años, porque estaba prohibido leer la ley por Manasés y Amón. Llevémosela al rey. Llegan donde Josías y le dicen, bueno, ya fuimos, mira, sale tantos millones, va a costar esto, aquí está toda la plata que hay, es esto. Entonces, mira, rey, encontramos esto. Y entonces en Josías hay una actitud ya guiada por el Espíritu Santo. Y le dice, encontramos este rollo. Y Josías dice, léemelo. Y entonces el sacerdote lo abre, no sé si al timarín, porque no lo dice cómo fue. Y no creo que haya seleccionado lo que iba a leer. Se me hace que fue al azar, entre comillas. Y comienza a leerlo. Cuando lo lee, Josías se rompe sus vestidos, que eran una señal de aflicción, y cae de rodillas llorando delante de Dios, humillado delante de todos los políticos que estaban ahí. Y Josías le dice a estos, no comprendo del todo qué es esto que Dios va a hacer. Esto es muy duro. Pero hay una mujer que se llama Hulda, una profeta. Profeta, ¿verdad? No como muchos de hoy. Profeta. Vayan donde ella y léanle y díganle que digo yo que no entiendo. Josías era humilde. Y llegaron. Cuando la mujer escuchó todo, les dice esto. Ok, díganle a Josías que todas las maldiciones de ese libro vienen sobre el pueblo. ¿Y sabe por qué? Por culpa de sus padres. Usted lo leyó. Pero dice esto, más a él, a Josías, no lo van a alcanzar. ¿Por cuánto? Y comienza una lista. Oyó la palabra de Jehová. Mire, le voy a contar así una intimidad. Para aquellos que tenemos el privilegio de predicar, obviamente no hay nada más. Nuestra realización es estar ante una congregación así, donde uno sabe que se está oyendo la palabra de Dios. Cuando usted oye, Dios lo sabe. Yo he ido a iglesias donde me ha tocado decir, hermano, vamos a tomarnos un minuto, quien no le interese, váyase por favor en silencio, saque sus cositas y váyase. Voy a esperar a que se vayan los que no les importa, los que se importa se quedan sentados. Me ha tocado hacer eso. Pero cuando usted oye, Dios lo honra, Dios lo bendice. Cuando usted se humilla, mire qué curioso, Josías se humilló. Josías no le dio vergüenza humillarse delante de Dios. Pero escuche bien esto, porque esto es tremendo, hermano. Ese rollo tenía 57 años escondido, empolvado. El pueblo, estamos hablando de una nación que tenía 57 años de no leer la ley de Dios. ¿Usted se imagina que nos prohíban un año a nosotros en El Salvador que las iglesias podamos leer la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, es, hermano, es lo que permite que no se pudra todo esto. Nosotros somos la sal de la tierra, somos el preservante. 57 años tenían de no leerla, hermano. Y sabe, todos los que habían nacido desde Amón, oiga esto, qué triste, oiga qué triste. Los que nacieron de Amón, cuando Amón fue rey, nacieron niños, bebés,
que cuando Amón muere, cuando Manasés reinó, nacieron generaciones nuevas, pero cuando viene ahora a la muerte de Amón habían pasado 57 años. Esos bebés ahora tenían 57 años. Nunca ellos habían leído la ley, porque habían vivido bajo el régimen religioso de Manasés y de Amón. Y escuche esto. Cuando yo lo leí, a mí el Señor me hacía sentir en mi corazón esa urgencia. ¿Cuántos hay que usted y yo conocemos que nunca en su vida han abierto este libro? No saben qué es, porque han vivido bajo ese adoctrinamiento religioso y tradicional, pero sin leer la palabra. Cuando yo me presento ante un instituto, ante un grupo de alumnos, usted tendría que verles la cara. Cuando los textos comienzan a aparecer en la pantalla, usted tendría que verles la cara. ¡Guau! No sabía que tener sexo con mi novio era pecado delante de Dios, no es mi esposo. ¡Guau! ¡Guau! No sabía que el homosexual está en pecado, que el que se comporta como una mujer es una aberración delante de Dios. No sabía. ¡Guau! Yo veo sus caras. Es porque cuando abrimos la Biblia, hermano, hay luz para nosotros. Recuerdo cuando acepté al Señor, yo comencé a leer. El pastor era un hombre que, Dios mío, no sé cuánto tiempo pasaba. Yo lo aprendí, comencé a leer. Y yo pasaba, Dios mío, si aquí está escrito, si aquí está escrito, si aquí está escrito, si aquí está escrito. No lo sabía porque he sido un burro. Yo, ¿verdad? Yo. No lo sabía porque he estado todo el tiempo, pensé que eran tonterías. Y entonces le compré a mi mamá una Biblia así gigantona, de letras gigantes. Y a cada vez que llegaba a la casa la encontraba llorando. Una fiel de María y una fiel y llorando. Hijo, me decía, está tan claro. Yo no lo sabía. Qué fácil, yo no lo sabía. Y ahora Josías se encuentra ante la palabra de Dios. Versículo 30 al 32. Vea lo que dice. Estamos en el 34, versículo 30 al 32. Y subió el rey a casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos estas palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligara a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios y del Dios de sus padres. 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos, oiga esto, hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, y no se apartaron de en pos de Jehová su Dios, del Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Josías no solo buscó al Dios verdadero, limpió la nación, restableció la adoración, honró la palabra de Dios, sino que ahora también Josías reenfocó a toda la nación hacia la palabra de Dios. Reenfocó a la nación. Pero ahora sí voy a terminar, porque hay un vacío en el versículo 2 del capítulo 33, el cual yo pasé meses sin entenderlo, y siempre que lo leía yo no lo entendía. Porque hay una gran pregunta, hermano. ¿Cómo fue que comenzó? Porque ¿sabe qué estaba pasando en Israel a través de Josías? Un avivamiento real, un avivamiento. El avivamiento incluye en primer lugar arrepentimiento, hambre y sed por la palabra de Dios, por la presencia de Dios. Eso es un avivamiento, hambre por la adoración, una adoración genuina. Eso es un avivamiento. Un avivamiento no es un montón de gente gritando y saltando y cayendo al piso. Todo. Muchas iglesias piensan que lo tienen porque tienen eso. El avivamiento en primer lugar incluye el arrepentimiento, la búsqueda del Dios verdadero, el hambre por la palabra de Dios. Eso es un avivamiento, hermano. Y aquí había un avivamiento. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo es posible que el hijo de un brujo
provocara un avivamiento en una nación entera. Porque se nos olvidó que Amón era su papá, un brujo, y Manasés su abuelo, peor todavía. Ese era Josías. Yo quiero que usted diga conmigo: línea sanguínea genética. ¿Cuál es su línea sanguínea genética? Sus papás, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todos los que están atrás son su línea genética. ¿Cuál era la línea sanguínea de Josías en este caso? Amón su papá, Manasés su abuelo. ¿Sí? Ok, esa era su línea sanguínea. Ahora, oiga esto, hermano. Espiritualmente, la línea sanguínea de Josías estaba contaminada. Yo sé que me va a decir: hermano, pero eso no existe. Espérese, ya le voy a demostrar que sí. La línea sanguínea de él estaba contaminada de pecado. Vea lo que dice Éxodo 20 del 3 al 5. Aquí lo vamos a ver en la pantalla rápido. Éxodo 20 del 3 al 5. Vea: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las que honrarás. O sea, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Qué más? Ajá, vea esto: que visito la maldad de quienes, de los papás, de los padres, sobre quienes, hasta la ¿cuánto? Tercera y cuarta generación. Algunos de nosotros pensamos que esto, hermano, esto es verdad. Si Dios lo ha dejado escrito, porque es verdad. Es porque sabe, hay gente que hoy está presa, que se está riendo de lo que ha hecho. Pero Dios es justo. Nos parece injusto, no es justo. Dios tocará a su tercera y cuarta generación a causa de sus pecados. Ok. ¿Qué generación era Josías partiendo de Manasés? Era su tercera generación. Pregunto: si dice acá que él visita la maldad de los padres sobre los hijos, entonces significa, ¿qué merecía Josías? Que Dios le visitara con juicio a causa de su papá, a causa de su abuelo. Ahora, la situación de Josías era complicada. ¿Sabe cuál era la herencia que le habían dejado a sus papás? Los libros de brujería y todo el adoctrinamiento que le habían dado. Y quizás aquí cabe la pregunta para nosotros, hermano: ¿cuál será la situación de nuestro linaje sanguíneo? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? ¿Cuál será la situación? ¿Alcoholismo? ¿Pobreza? ¿Mediocridad? Hay gente que dice: hermano, mi familia, todos en mi familia ha sido pobre toda la vida. Esa es la herencia que yo he recibido, pobreza. Mis padres fueron pobres. Y no me malentienda, la pobreza, hermano, no está en la voluntad de Dios. Dios es un Dios de provisión y de bendición. ¿Qué es pobreza? Que no tener para comer es pobreza. ¿Me entiende? Yo no estoy hablando que pobreza es que no tiene el teléfono alta gama de $1,000. Eso no es pobreza, hermano. ¿Me entiende? No estoy hablando de pobreza real. Ahora, pecado sexual. Hay familias donde dicen: no, si en mi casa dicen: no, mi papá, no sé cuántas mujeres, mi abuelo, peor, mi bisabuelo fue como no se murió de sí de viejito, ¿verdad? No, si en mi familia aquí, ese es el legado que nosotros recibimos. Ese es el legado que recibimos en nuestra línea genética. Abandono. Yo tengo 5 hermanas, somos 6 hermanos de 3 hogares distintos del mismo padre biológico. Esos son herencias que recibimos esos son legados que recibimos de nuestra línea sanguínea. Esa es la herencia que la generación pasada está dejando a la nueva generación. Niños tatuados, sicarios, niñas prostitutas. Esa es la herencia que estamos dejando a nuestros hijos. Niños chiquitos de 8 años con una ametralladora en la mano en una esquina de un barrio viendo si deja pasar o no deja pasar. Enséñeme el DUI, señor, quiere que no quiere pegar 5 balazos aquí. Niños, eso que ellos están haciendo es una herencia de sus padres, y si sus padres no se arrepienten, Dios tendrá que visitar a sus hijos. Entendemos ahora por qué es tan necesario predicar el evangelio, hermano. Porque usted no sabe en qué momento se cruza en la vida de una persona, en su herencia. Usted no sabe en qué momento va a suceder eso.
Usted no sabe si le está predicando a una jovencita donde toda su familia, mamá, abuela, han sido prostitutas y ahora ella lo heredó y usted se le encontró en el súper, le predica. Usted no sabe si ese encuentro en el súper le va a cambiar la vida y algo va a suceder desde ese momento en adelante. Por eso debemos de predicar el evangelio. Pero aquí viene una pregunta, hermano: ¿cómo se dio en Josías esta transformación? Aquí viene la pregunta y ahora vamos a regresar a donde comenzamos. Por eso le dije que íbamos a terminar por el principio. Capítulo 34, versículo 2. Este hizo lo, ¿qué dice? Recto. Pero ¿cómo decía de Manasés? Y Manasés hizo lo, y Amón hizo lo, y Josías hizo lo. ¿Cómo? ¿Cómo que así de repente hizo lo recto y trajo un avivamiento a la nación? Ah, qué bonito leerlo. Entonces yo estaba ansioso por encontrar esta respuesta. Y escúcheme bien, hermano. Vea lo que dice Segundo de Reyes 23-25, siempre hablando de Josías, pero vea esta referencia que nos da la Biblia de Josías. Vea lo que dice 33, Segundo de Reyes 23-25. Quiero que lo lea conmigo. Segundo de Reyes 23-25. Escuche bien esto. No hubo otro rey. Usted piensa que era David. Mire lo que dice aquí. No hubo otro rey antes de él. Está hablando de Josías. Que se ¿qué? Otra vez, que se ¿qué? Otra vez, que se ¿qué? Convirtiese. Significa que se arrepintiera. Significa que se pone del lado de, convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Nosotros pensamos que David era wow, sí, claro, pero mire lo que dice la Biblia de Josías. No hubo ni antes ni después de él otro rey como él. Pero la respuesta es esta: ¿cómo comenzó? ¿Cómo es que el versículo 2 dice que hizo lo recto de repente? Fue porque hubo un momento en el que él conoció al Dios verdadero y se convirtió de sus malos caminos. Se convirtió al Dios verdadero. Josías rechazó la herencia de sus padres y aceptó otra herencia. Josías entendió que había otro registro acerca de él. Ahora diga conmigo: línea sanguínea espiritual. Quizás no suene ridículo esto, pero no lo es. ¿Sabe? Si usted va a la alcaldía y usted pregunta su expediente, ahí le van a decir, me imagino yo, quién es usted, ¿verdad? Y bueno, su papá es esto, su mamá, su abuelo es papá. Yo creo que sí, digo yo, aquí a saber. Pero si usted, a lo mejor pregunta y le van a mostrar su línea sanguínea, hasta cierto, me imagino, cierto límite. Pero entonces nosotros, hermano, en la alcaldía tenemos un registro de quiénes somos en la tierra, pero debemos entender que aquí hay otro registro de quiénes somos delante de Dios. Este es un registro espiritual. Nuestra línea espiritual está acá. No es solamente el registro de la alcaldía lo que hay, sino que hay un registro en la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Es porque la línea sanguínea ha cambiado. Es porque Josías lo que hizo fue que entendió que tenía que ir mejor a su registro espiritual y buscar quién era Dios. Y quizá alguien le dijo a Josías: mira, Josías, hay un rey. Te voy a decir algo: tú pensás que solo era Amón y Manasés y así eran de malos. No, hubo un rey, se llamaba David. ¿Querés leer sobre David? Hablemos de David. Era el cantor de Israel, era el salmista de la nación, quien adoró a Jehová, quien buscó la presencia de Dios toda la vida. Y en ese momento, hermano, algo dentro de Josías se comenzaba a mover, a convulsionar. Era el Espíritu Santo moviéndolo. Y es ahí donde probablemente allí Josías fue que dijo: yo no voy a tomar referencia de mi papá y de mi abuelo, no sirve, voy a tomar, mejor me lo voy a saltar a ellos y voy a buscar referencia en este registro espiritual. Yo quiero ser como David. Al punto que cuando Josías conoce a Dios,
comenzó a hacer exactamente lo mismo que hacía David. Tu identidad debe sostenerse, mi amado hermano, en lo que tu registro espiritual dice. El Hijo de Dios reconoce el nuevo registro espiritual. Quizá alguien acá, su registro sanguíneo dice que es incapaz, porque en la familia todos fueron incapaces. Pero el registro espiritual dice que yo soy un líder, y me muestra un familiar mío por ahí que se llamó Moisés, un libertador. Mi registro sanguíneo quizás diga que yo nunca voy a ver mis sueños hechos realidad, pero mi registro espiritual me dice que yo vengo de conquistadores como Josué. Mi registro sanguíneo me dice que quizás mi vida va a ser como escombros, que yo nunca me voy a levantar después de ese error, después de haberme equivocado. Pero mi registro espiritual me dice que yo vengo de reedificadores como Nehemías. Mi registro sanguíneo me dice que yo no voy a ser digno de ser usado por Dios, que en mi familia nadie nunca fue cristiana. Mi registro espiritual me dice que yo vengo de hombres que recibieron la doble porción de la unción, como lo fue Eliseo. Mi registro sanguíneo me dice quizás que soy torpe, porque mi papá me lo dijo toda la vida y me hicieron ver como un torpe. Pero mi registro espiritual me dice que yo tengo la mente de Cristo. Mi registro sanguíneo me dice que Dios está enojado conmigo. Mi registro espiritual dice que yo vengo del apóstol Pedro, que también él se equivocó y Dios le perdonó. Mi registro sanguíneo dice que quizás yo voy a ser igual a mis antepasados, pero en el registro espiritual me encuentro que yo vengo de una línea como Josías, que transformó una nación entera. Hermano, cuando Cristo viene en la vida de una persona, se cortan las herencias. Se cortan las herencias. Fácil, se cortan. Yo quiero aclararle algo. En la salvación, en el momento en que usted recibió al Señor en su corazón, se cortó. Ya no hay necesidad de cortar nada más. Él lo cortó. El día que en esa oficina el Señor vino a mi corazón, yo no sabía todo lo que se había cortado allí. Es un antes y un después para mí. Ahora escúcheme bien. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, oiga esto, de modo que si alguno está en Cristo. Eso de modo significa si ciertamente estoy en Cristo, si de verdad yo estoy en Cristo, entonces soy ¿qué? Nueva criatura. ¿Y qué significa nueva criatura? Significa en el sentido espiritual es que volvió a nacer. Y si alguien acá piensa que es ridículo, no lo es, porque un día un muchacho llamado Nicodemo, creo que fue, buscó a Jesús de madrugada y llegó donde Jesús, porque Nicodemo era un hombre muy respetado, pero llegó donde Jesús y le tocó la puerta y le dijo así en secreto, porque no quería que nadie lo oyera, y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo: mano, y para eso me venís a despertar. Nacé de nuevo, viejito, buenas noches. Nicodemo dijo: ¿cómo puedo meterme en la panza de mi mamá otra vez, volver a nacer? Nacer de nuevo espiritualmente. Cuando yo nazco de nuevo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es hora de buscar a Dios como nunca lo hemos hecho. Es hora de limpiarnos y renunciar a cualquier cosa que ofende a Dios. Es hora de edificar un altar de adoración a Dios. Es hora de leer su palabra. Es hora de buscar y reenfocar también a aquellos que no conozcan al Señor. Si me ayudas, vamos a terminar. Mire, ¿cuántos vieron La Pasión de Cristo? Hay dos escenas en la película que a mí me volaron la cabeza, como dicen. Una es esta. En la película Jesús ya va con la cruz y entonces María lo quiere ver y Juan está con ella. Entonces Juan le dice: por aquí se puede, y se la lleva por un atajo a salir justo por donde va a pasar Jesús. Entonces se paran así, aquí hay un muro y allá al tope va a pasar. Y entonces María está en shock. Y entonces hay una aplicación bien bonita que hizo el autor, ¿verdad? Que trae una remembranza. Entonces justo cuando ella ve, Jesús cae con la cruz. Cuando Jesús cae con la cruz, María corre
Y en ese momento ponen junto un recuerdo de ella, de allá cuando Jesús va corriendo, ni chiquito, ¿verdad? Y se cae. Y ella sale corriendo a recogerlo. Entonces, probablemente en la película trataron de hacer ver como que María piensa que va a hacer lo mismo. Le va a ayudar a su hijito. Y llega y se tira con él en medio de la sangre, del dolor. Y me encantó esto. Quizás no pasó, pero me encantó. Entonces ella trata de ayudarle, pero Jesús en ese momento la ve con autoridad, pero con amor. Le toma el rostro y le dice estas palabras: te dije que haría nuevas todas las cosas. Y en Cristo se hizo nuevo todo. Yo no sé de dónde viene usted, yo sí sé de dónde vengo yo. Pero en mí se cortó todo. Vi necesidad toda la vida, pero en mí se cortó. Reboté toda mi vida, pero cuando vine a Cristo se cortó. Se cortó. Y esta mañana es una mañana para que usted que está en Cristo sea libre de los temores, porque a usted no lo van a alcanzar. No, pero es que en mi familia esto, su familia, los antepasados, su herencia, eso quedó atrás. Todas las cosas son hechas nuevas. De usted para allá. Yo no sé si usted me entiende, quiero que usted me entienda esto. Yo no sé si usted me entiende que mis dos hijos en mí recibieron ellos todas las herencias de Dios, porque en mí se cortó. En mí usted es ni más ni menos. Si usted fue el primero en su familia que aceptó a Cristo, usted debe entender que en usted se cortó. A sus hijos no los va a alcanzar lo que está atrás de usted. En usted se cortó, hermano. Para siempre se cortó. Vi necesidad toda mi vida. Termino con esto, lo decía en el culto anterior. Cuando nació Ezequiel, de 4 años y medio, que está aquí conmigo, nosotros no teníamos para el parto. Y entonces mi esposa tenía unos 6 meses ya de embarazo y no sabíamos dónde iba a nacer. Y estaba yendo a un hospital privado a sus consultas, pero el parto valía unos $2,000 o más si era cesárea. Ya nos habían dado ahí más o menos los precios. Y entonces yo estaba cargado y afligido, pero también cansado de preocuparme. Y esta mañana alguien aquí tiene que entender hoy esto. Usted se tiene que cansar de preocuparse. Yo no estoy cansado de preocuparme, yo estoy harto de preocuparme. Yo casi no me preocupo, hermano. Yo estoy cansado de preocuparme, que me preocupé toda mi vida. Me preocupé toda mi vida por tener que comer, por sostener a mi madre. Yo me preocupé toda mi vida y yo me harté de preocuparme. Entonces no tenemos para esto. Yo estoy orando y un día vamos a una cita al hospital. Mi esposa entró, yo me quedé en el parqueo y ahí me quedé orando. Yo le dije a Dios: Señor, yo no sé si no le has visto la panza. Tiene 6 meses. Yo le dije a Dios esto: nada cuesta que aquí nazca mi hijo. Yo no tengo $2,000 en mi bolsa, pero yo no soy ni vago ni soy cualquiera. Yo soy tu siervo. Yo te sirvo. Sorpréndeme. Y entonces el Señor me habló a mi corazón y me dijo esto: si tú te afirmas aquí, yo te voy a sorprender. Quien va a decidir si andas rebotando eres tú, me dijo Dios. Y yo le dije a Dios esto: trato hecho. Pero si tú no me respondes, yo voy a recibir como una partera a su hijo en mi casa. Yo no voy a buscar otro hospital después de hoy, ni yo voy a buscar a nadie donde mi hijo nazca. Si tú me vas a responder, yo me quedo acá y no me muevo. Pero si tú no me respondes, yo lo voy a recibir en mi casa. Yo voy a exponer a mi esposa y a mi hijo, pero yo no voy a otro hospital, porque yo estoy harto de andar rebotando. Pasaron los días, llegó el 8º mes y no sabíamos, en cualquier momento podía venir ya el primer grito. Y estamos descansando un día y suena el teléfono.
Y era una persona, una amiga, le dijo a mi esposa: ¿cómo estás? Quería saludarte, ¿cómo ve el embarazo? Y le dice: bien. ¿A dónde van a nacer? Le dijo. No sabemos todavía, estamos orando. ¿Cómo que no sabes? Tenés 8 meses. ¿Y a dónde estás llevando el control? En tal hospital. Le dijo: no, hombre, ahí que nazca. Ya estuvo, ahí quédate. Y le dijo mi esposa: sí, estamos orando. Le dijo: que es bien caro esto. Y le dice: pues si yo te estoy diciendo que ahí quédate, es porque ahí quédate. Yo voy a pagar el parto, no te preocupes, tranquilo. Normal o cesárea, lo pago yo. Mi hijo nació en la sala VIP, así le dicen ellos, ¿verdad? La sala VIP del hospital. Pero el año pasado mi esposa hace la gracia de quedar embarazada otra vez. El 31 de noviembre del año pasado estamos almorzando ahí en el mercadito de Merliot. Entonces mi esposa me dijo: esta semana tengo cita, así que voy a ya preguntar al pediatra, al obstetra, a todo el mundo los costos. Y si hay algún plan, me dijo, para el parto. Y entonces yo, en mi mente, yo decía, ¿verdad?, que pregunte lo que quiera. No tenemos el pisto, que pregunte lo que quiera. Y yo le decía a Dios: ¿sabes que no tenemos el pisto? Terminamos de comer y entonces llegamos por ahí a comprar unas frutas. Y yo estaba con Ezequiel, y entonces yo me adelanté, le cayó una llamada a mi esposa y ella me dijo: adelántense, y se quedó ahí. Y entonces de repente yo oí que mi esposa estaba ahí como gritando y emocionada, y toda la gente le quedaba viendo. Yo seguí caminando como no andaba con ella. Y llegué al carro y a los 2 minutos venía detrás de mí llorando. Y me dijo, me llamó fulana de tal para decirme que quiere que Daniel nazca en el mismo hospital donde nació Ezequiel. El parto está pagado, ella se encarga de todo. Y mi hijo nació en la misma sala, con las mismas atenciones, sin pagar un centavo. ¿Sabe por qué? Porque en mí se cortó. Ellos son bendecidos desde ya, y no les va a faltar, y van a ser bendecidos en todo lo que hagan, porque en mí se cortó. Hablo acá de algo físico, de algo material, pero en lo espiritual. Mis hijos van a adorar al único y verdadero Dios. Estaba comiendo un día de estos, y mi hijo estaba allá en su cuarto jugando, y yo estaba pensando en muchas cosas, del ministerio. En sí estaba pensando en el ministerio. Y estamos trabajando mucho en Oriente. Le decía, en Oriente las iglesias son bien complicadas, los pastores son complejos. Y yo estaba pensando que Dios nos abriera las puertas, y de repente viene Ezequiel corriendo y me dice: papi, se paró enfrente de mí, contracorriente es el único, y es especial, y es de Dios, papi. Y se fue corriendo otra vez. ¿Usted piensa que es casualidad? No. Dios va a cortar. Si usted no ha hecho desde el paso de recibir a Cristo en su corazón, si usted lo hace hoy, Dios corta. Pero es que mi esposo es un alcohólico, ¿qué va a cortar? Si usted lo hace, usted no sabe, porque dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Contigo apenas comienzo, luego voy con tu esposo, con tus hijos, con el maleante de tu hermano, con la maleante de tu tía, con la otra aquella, con la que está más loca. Uno por uno Dios los va a ir trayendo y trayendo y trayendo y trayendo a la salvación en el Señor. Amén. Póngase de pie, hermano, por favor.